En esta enseñanza voy a hablar acerca de una característica innegociable, indispensable para un discípulo de Jesús. Basándome sobre Juan el capítulo 8, un pasaje muy conocido es cuando una mujer sorprendida en el adulterio fue traída a Jesús. Quédate conmigo hasta el final porque voy a ser muy transparente y te voy a compartir sobre una ocasión cuando yo, como pastor, fíjate bien, no demostré esta característica. Hola, ¿qué tal mis condiscípulos? Te saluda el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para personas que son líderes en su iglesia y que desean crecimiento. El propósito de este canal es, como siempre, capacitar a ustedes, los que capacitan para avanzar la misión que Jesús inició. Si eso te interesa, entonces suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Ahora, antes de entrar a la enseñanza, quiero compartirte 2 puntos de información muy importantes que me emocionan bastante. Tengo un taller gratis que se titula Afirma tu llamado a predicar. Muchos de ustedes me han escrito, han comentado en los videos que quieren aprender a predicar. Este taller gratis de 4 partes te va a enseñar unos pasos básicos que te pueden ayudar a afirmar tu llamado a predicar. Y para registrarte para este taller gratis, solamente visita mi sitio web marioescobedo.com/afirma tu llamado, y de hecho dejaré un enlace en este video para que accedas a esa página. Lo siguiente que te quiero compartir, y esto me emociona bastante, estoy tan contento, emocionado para esto. Acabo de lanzar un podcast que se titula, has de imaginarte lo que se titula, Capacitados. Este podcast lo puedes encontrar en todos los directorios de podcast, sea Apple, Google, Spotify, donde sea. Y mira, si no estás muy familiarizado con lo que es un podcast, haz de cuenta que es como un programa de radio, nada más que puedes acceder al podcast en cualquier momento, ¿sí? Y entonces lo que estoy haciendo es que estoy dando enseñanzas más extendidas, más amplias en el podcast, porque fíjate bien, el beneficio de un podcast es que puedes estar escuchando cuando vas conduciendo en tu auto, porque es audio nada más. No tienes que estar viendo la pantalla. Es fantástico. Yo escucho podcast cuando estoy cortando el pasto en mi casa, haciendo otros trabajitos aquí en mi casa. Siempre estoy escuchando algo. Y entonces a través de este podcast, Capacitados, puedes escuchar más enseñanzas que te van a capacitar para avanzar la misión que Jesús inició. De hecho, esta enseñanza, este video, es una enseñanza abreviada del episodio 2 de mi podcast. Entonces, si te gusta esta enseñanza y quieres acceder más información sobre esta enseñanza, definitivamente checa mi podcast. Voy a dejar un enlace en la descripción de este video. Ahora sí, entrando a la enseñanza, Juan el capítulo 8. Me imagino que ya conoces en términos generales este suceso en el ministerio de Jesús. Y sabes que se acercaron a Jesús unos fariseos y habían traído con ellos una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿dónde estaba el hombre? Obviamente, estaba la mujer, pero se requería un hombre también. Y no voy a tratar con ese punto en este video, pero en el podcast, en el episodio del podcast, doy una explicación de qué es lo que yo pienso sobre dónde estaba el hombre. Y entonces, muy interesantemente, lo que sucedió es que estos fariseos le trajeron a Jesús esta mujer, y entonces fíjate lo que sucede en el versículo 4. Dice, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ahora, el punto que quiero hacer aquí es que los fariseos habían convertido la ley en algo que Dios jamás quiso que fuera. Los fariseos, y no puedo decirte exactamente en qué punto histórico esto sucedió, pero los fariseos convirtieron la ley en un arma para amenazar al pueblo de Dios y, de hecho, alejar al pueblo de Dios mismo.
ese nunca fue el propósito por el cual Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Dios le dio la ley a Israel para ayudarles a conducir su vida según el propósito, los estatutos, las ordenanzas de Dios, y de hecho para acercar al pueblo a él mismo. Pero los fariseos, por cualquier razón, nos damos cuenta que ellos usaban la ley para alejar al pueblo de Dios mismo, ¿sí? Y acusaban a la gente, amenazaban al pueblo con la misma ley. Y entonces nos damos cuenta en esta ocasión que estaban tratando de atrapar a Jesús con sus propias palabras y le preguntaron, ¿qué dices tú? La ley dice esto, ¿qué dices tú? Ahora, la respuesta correcta hubiera sido, es cierto, eso es lo que dice la ley. Pero fíjate qué tan increíblemente Jesús respondió a esta pregunta. Fue genial, genial la forma en que Jesús respondió a la pregunta. Fíjate, versículo 7, Jesús dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora, Jesús no negó la ley, pero Jesús tampoco les dio la oportunidad a ellos para usar sus palabras para atraparlo. Ellos querían que él dijera, no, déjenla en paz, o sea, no sean malos, y después usar las palabras de Jesús para atraparlo. Pero fíjate qué genial la forma en que Jesús respondió. Y fíjate, esta declaración, esta respuesta de Jesús, no solo trataba con el pecado, sino también con la gracia. Porque cuando él dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, pues por supuesto cada uno de ellos había pecado y por ende cada uno de ellos había sido recipiente de la gracia. Algo que en ese momento ellos no estaban dispuestos a extender a esta mujer, ellos mismos, porque habían pecado, sin duda habían pecado, ellos habían sido recipientes de la gracia. Y en ese momento ellos no estaban dispuestos a extender la gracia, solamente querían aplicar la ley, darle un garrotazo con la ley a esta mujer. Por eso la respuesta de Jesús es tan genial, porque no les dice hagan lo que dice la ley y tampoco les dice ignoren la ley. Les dice, si tú no has pecado, adelante, sea el primero. ¿Ves? Es una actitud de gracia. Jesús está resaltando la gracia, porque en la ley, claro, habían consecuencias por violar la ley, pero en la ley, Dios también había incluido maneras de recibir, obtener perdón y gracia de parte de Dios. Un detalle que aparentemente los fariseos habían ignorado. Entonces, cuando estos hombres se dieron cuenta de la respuesta de Jesús, dice la palabra que uno por uno, comenzando con los ancianos, se comenzaron a retirar. Fíjate lo que sucedió enseguida. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ahora, date cuenta aquí cómo Jesús demostró el propósito de Dios en dar la ley al pueblo de Israel. De nuevo, gracia. Le estaba extendiendo gracia a esta mujer. Pero hay que no confundirnos, porque demostrar gracia no significa ignorar el pecado, no significa hacernos de la vista gorda. Y creo que muchas personas nos detenemos de extender la gracia porque decimos, pero es que pecó. Y pensamos que estamos ignorando el pecado de la persona, pero no, eso no es la gracia, no es lo que Jesús estaba haciendo. Le extendió gracia, pero también fíjate lo que le dijo enseguida a la mujer, esto ya lo sabes, vete y no peques más. Le extendió gracia, pero también la hizo responsable de no pecar más. Increíble, ¿no? Lo que hizo Jesús con esta mujer. Le extendió, le demostró gracia. Y aquí es donde llego a un punto muy importante, quizá un tema que tú puedes desarrollar basándote sobre este pasaje para un tema, para un sermón. Fíjate bien, muy simple, muy sencillo, muy obvio también. Fíjate bien, dice así el tema. Discípulos de Jesús extienden gracia a los demás
aun cuando no lo merecen. Fíjate cómo esta mujer no tenía ninguna defensa. Ella no podía decir, no, no me merezco el castigo. Ella no se merecía la gracia. Ninguno de nosotros nos merecemos la gracia. Pero Jesús extendió la gracia. Y debido a que tú y yo somos discípulos de Jesús y buscamos imitar la actitud y el comportamiento de Jesús, debido a que Él demostró gracia a alguien que no merecía la gracia, a nosotros nos toca extender gracia. Es una característica indispensable, innegociable para un discípulo de Jesús. Déjame enseñarte de nuevo el tema. Discípulos de Jesús extienden gracia a los demás aun cuando no la merecen. Ahora, déjame compartirte una situación cuando yo reprobé el examen de demostrar la gracia. Como pastor, en una ocasión se acercaron a mí dos mujeres, la madre y la hija. La hija ya era mujer adulta, pero era la madre y la hija. La madre comenzó a compartirme la situación. Pastor, necesito que ore por mi hija. Está en una situación muy difícil. Está pasando por esto, por esto, por esto. Y nada más anoche le quitaron sus hijos. Por negligencia, por etcétera, le quitaron a sus hijos. Y yo, pues, se me partió el corazón en ese momento, porque yo tengo hijas, ¿no? Y yo nada más pensando en eso, dije, ay, qué tragedia, qué feo. Y entonces yo me acerqué a la mujer, o sea, la hija, a la que le habían quitado los hijos. Y ella estaba viendo hacia abajo y le dije, mírame, por favor. Y cuando levantó el rostro, yo le miré los ojos, pude oler su aliento, y la mujer venía tomada, venía borracha a la iglesia, a un servicio de la iglesia. No es que había tomado la noche anterior, sino que en ese momento era muy obvio, muy evidente que estaba tomada. Y lamento decirles que lo primero que pasó por mi mente fue lo siguiente. Con razón le quitaron los hijos. Un pastor, un hombre, quien solo unos minutos después iba a pararse detrás de un púlpito para predicar sobre el amor, la gracia, el perdón de Dios. Y en ese momento, viendo a una mujer que no merecía la gracia, pero necesitaba la gracia, mi primera reacción fue, con razón. Y yo en ese momento, gracias al Espíritu Santo, en ese momento yo sentí el Espíritu Santo redarguyendo mi corazón y diciéndome, ¿y tú quién eres? ¿Acaso tú no has sido recipiente de la gracia de Dios? Fíjate, en ese momento yo era uno de los fariseos que condenaba a la mujer, porque yo estaba condenando a esta mujer. Y fue una lección increíble para mí, que desde ese punto en adelante he tratado de ser mucho más consciente de extender la gracia a los demás, especialmente cuando no la merecen. ¿Y sabes qué? Hay veces que es difícil. Sí, hay que confesarlo. Hay veces que es difícil. Pero como discípulos de Jesús buscamos imitar la actitud de Jesús. Y nuestro deber, nuestra obligación es demostrar gracia a los demás. ¿Por qué? Número uno, porque es lo que hizo Jesús. Y si Él es nuestro maestro, Él es nuestro ejemplo, tenemos que imitar lo que Él hizo. Segunda razón, nosotros hemos sido recipientes de la gracia. Y debido a que Dios nos ha demostrado, nos ha derramado su gracia, entonces tenemos que demostrar gracia a los demás también. Repito una vez más el tema que puedes usar para un sermón. Discípulos de Jesús extienden gracia a los demás, aun cuando no la merecen. Y quiero recordarte que esta enseñanza es solamente una porción breve de una enseñanza más extendida, más elaborada sobre este mismo pasaje. Quiero invitarte a que accedas al podcast Capacitados, donde te voy a dar más enseñanza más profunda sobre este mismo pasaje. Muy bien, amigos, condiscípulos. Somos condiscípulos porque tú y yo vamos en esta misma jornada, esta misma travesía para crecer como discípulos que avanzan la misión que Jesús inició. Has sido capacitado. Ahora,
Usa lo que has aprendido para capacitar a los demás. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.